Pues buenos días otra vez a todos. Volvemos a los diálogos épicos de la Fundación Épica, un poco para seguir promoviendo esta transferencia de conocimiento hacia la sociedad, este diálogo abierto y creativo entre científicos. Y hoy tenemos la suerte de tener a Isabel Ruiz, la codirectora de Turba, un grupo de investigación que nos explicará ella de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña, y profesora del ámbito de educación y psicología. Bueno, Isabel, preséntate tú misma, que creo que lo harás mejor que yo. Gracias, Fran. Como dices, estoy codirigiendo el laboratorio de investigación Turba, que significa transformación urbana y cambio global. Y lo que hacemos en este grupo de investigación es dedicarnos a entender las problemáticas que hay hoy en día en el ámbito urbano, perdona, eh, ampliamente entendido, o sea, no solo ciudades densas, sino ciudades también pequeñas, incluso núcleos urbanos de pueblos, cualquier zona urbanizable porque al final en este mundo globalizado, ¿no? Las distinciones entre lo urbano y lo rural se han difuminado. Entonces nos interesa entender las problemáticas y también las intervenciones y transformaciones que se están dando desde diferentes agentes para solucionarlas. Y lo hacemos desde una visión interdisciplinaria, es decir, mirando tanto la dimensión ambiental y tecnológica como la social, la económica y la política. Con lo cual tenemos expertos de muchos ámbitos disciplinares. Yo en mi caso soy ambientóloga y me he dedicado a temas de investigación participativa, sobre todo en educación ambiental, y es por Ujú. eso que también ahora soy profesora en los estudios de psicología y educación de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña. Muy bien, Isabel. Es un grupo complejo el Turba. Y a mí sí me ha parecido un grupo muy complejo porque es por definición complejo, ¿no? Porque quiere englobar. Y me gusta, últimamente hemos estado hablando mucho de temas de estos y me interesa mucho la parte. eh, Hay mucho debate ahora sobre que la ciencia siempre quiere buscar explicaciones de las cosas que pasan, pero entiendo que vosotros también proponéis soluciones, ¿no? No solo queréis hacer del oráculo que sabe el por qué pasan las cosas, sino que proponéis sistemas para mitigarlas, ¿no? Exacto, lo que nos interesa es estudiar, identificar y estudiar estas soluciones transformadoras, ¿no? Y para eso, pues identificamos lo que están pasando en los entornos urbanos, nos fijamos en lo que nos interesa, analizamos y a partir de ahí proponemos. No es que nosotros implementemos nada, Sí, sí. sino que recogemos evidencia, ¿no? Y apoyamos ciertas acciones y sobre todo recomendaciones. Por eso también nuestro grupo trabaja mucho en colaboración con ayuntamientos, con otras entidades institucionales, asociaciones, organizaciones, porque al final la ciencia se tiene que hacer de manera colectiva, ¿no? Para entender lo que está pasando. Es muy contextualizado lo que nosotros estudiamos y en ese contexto intervienen muchos actores y los necesitamos para entender lo que pasa. Muy bien. Y también luego viene pues la parte que decías, ¿no? De policy making, ¿no? De cómo hacemos esas recomendaciones para que después esto que está pasando y funciona pase más, ¿no? Y esto que está pasando y no funciona deje de pasar. ¿Cómo es esa relación entre, porque hablábamos hace un momento contigo, ¿no? Esta parte de social science and humanities, ¿no? Esas ciencias sociales, que es conocimiento, que es ciencia y que a veces está un poco olvidado, ¿no? Pero que es fundamental sobre todo cuando queremos hablar de esos temas tan complejos, ¿no? Que implican a la gente, que implican con un conocimiento mucho más horizontal que el que se tiene normalmente cuando dejamos a un lado parte del conocimiento, ¿no? ¿Cómo funciona esta relación entre si policy making ya tiene problemas con asumir la ciencia? ¿Cuál es su entrada a las ciencias sociales? ¿Se las toman en serio? ¿Entienden su valor y su necesidad y su impacto? Depende de los tomadores de decisiones y de los técnicos con los que tratas, ¿no? Pero, En media. exacto, porque al final es una relación de De personas persona a siempre. persona. Ujú. Sí que hay mucha más apertura que hace 20 años a trabajar con científicos sociales, ¿no? Porque también dentro del ámbito de la ciencia, que también es muy multidisciplinar, la relevancia de las ciencias sociales cada vez
se toma más en serio, ¿no? Y, y esto se ejemplifica, por ejemplo, con las propuestas de financiación que aparecen desde el ámbito europeo, también incluso desde el ámbito nacional, que antes eran muy unidisciplinares y cada Ujú, vez valoran y por lo tanto promueven más la interdisciplinariedad. Porque al final las problemáticas, los retos contemporáneos que tenemos hoy en día son, como decías, muy complejos y no se pueden abordar desde una única perspectiva. Por lo tanto, las soluciones que se tienen que proponer también necesitan abordarse desde varias disciplinas. Y las ciencias sociales te permiten aportar conocimiento desde no únicamente un ámbito biológico, ecológico, ingenieril, ¿no? ujú, Sino desde la comprensión de cómo ah, el sistema social interactúa con el sistema natural. Y entender que eso no es una dicotomía, sociedad-naturaleza no es una dicotomía, sino que está completamente interrelacionado, es lo que ahora conlleva esta colaboración más extensa entre ciencias sociales y humanidades y las otras ciencias y también el ámbito de los tomadores de decisiones. ujú. Sí, sí, es como todo, ¿no? Que os pregunten más ahora implica que están más interesados. Otra cosa es que luego hagan caso, ¿no? Que eso siempre ha pasado y seguirá pasando. Pero que solo el hecho de que al menos se interesen más por saberlo, ¿no? Es importante. Pero bueno, y además yo creo que faltan puntos, ¿no? Porque dices entre medio ambiente y sociedad, pero luego también entra economía, entra sostenibilidad, entran muchas más cosas, ¿no? Es que son muy complejos y por eso es importante el tener cuanto más conocimiento mejor para poder evaluar incluso el impacto, ¿no? Que es lo que te hablabas. Hablábamos antes de las soluciones vistas desde un único silo, a veces parecen a priori las más eficientes, pero porque dejan de lado, ¿no? Es unas cosas que a nosotros nos pasa mucho en arte y creatividad, ¿eh? Siempre aquí la Fundación Épica siempre defendemos mucho que el arte, la cultura, los procesos, ¿no? Se tiene que dejar de evaluar desde el silo de la cultura. Porque entonces su impacto es mucho más limitado del que nos parece, ¿no? Y ya siempre lo hablamos y a mí me da mucha envidia cuando un urbanista hace un nuevo edificio y hace un informe de 300 páginas sobre el impacto directo e indirecto en puestos de trabajo, en transporte, y es maravilloso cómo es capaz de evaluar que no solo es ese edificio que van a venir a vivir 300 familias o 200 o 50, sino que es mucho más lo que genera, ¿no? Y eso, pues claro, hay que empezar y por eso estos procesos con social science, el arte pasa igual, ¿eh? Es decir, no solo la pieza de arte es el resultado, sino es que si promueve el pensamiento crítico, si qué tipo de intervención hace sobre la gente, si ha cambiado formas de hacer, si ha cambiado. Entonces es importante poder evaluarlo. ¿Cómo evaluáis vosotros los procesos que, que suceden en estos entornos urbanos? Pues, por ejemplo, en el ámbito de las soluciones basadas en la naturaleza, que es una de las intervenciones que nos llaman la atención y que, porque cada vez desde principios de este siglo se han ido como aumentando y promoviendo por organismos internacionales y también a nivel de los diferentes países. Las soluciones basadas en la naturaleza son acciones, procesos, incluso proyectos que están destinados a gestionar, a proteger, a restaurar, ¿no? los sistemas naturales o modificados, en el caso de las ciudades donde la relación con o sea, los elementos naturales se iban perdiendo, pero se quiere restaurar, ¿no? Ujú, Estos sistemas de manera sostenible, eficaz y también adaptativa, ¿no? a los nuevos retos y que proporcionen beneficios tanto al bienestar humano como al bienestar del entorno natural, a la biodiversidad, a los procesos ecológicos, etcétera. Entonces, para concretar más, estamos hablando de, por ejemplo, en sistemas costeros donde hay poblaciones que están amenazadas, ¿no? por la subida del nivel del mar y en esos sistemas existían manglares, estamos hablando de restaurar estos manglares, porque además no solo aportan
una barrera contra la subida del nivel del mar, sino que te aportan fuente de alimentación porque generan muchos más sistemas para que los peces puedan vivir eh, y otra biodiversidad marina. Te aportan también un confort térmico, porque la vegetación, a diferencia del concreto, ¿no? Disminuye la temperatura. Entonces, estamos hablando de este tipo de soluciones. En ciudades tipo Barcelona, pues serían paredes verdes, serían huertos urbanos, sería la renaturalización de patios escolares, de interiores de manzana, sería las pacificaciones de calles poniéndole más vegetación. Todo esto son soluciones basadas en la naturaleza. Plantar un árbol no es una solución basada en la naturaleza. No lo podemos reducir a esto ¿Y plantar dos? No, que es broma. tampoco. Está bien, ¿no? Porque tienes que demostrar, Es importante, sí, es importante. exacto, tienes que Claro. demostrar que aporta una serie de beneficios, ¿no? Mm, Y nosotros no lo analizamos, por ejemplo, solo en términos de cuánto dióxido de carbono está absorbiendo esa planta, que en este caso no sería una planta, sino esa intervención que has hecho a nivel más de ecosistema urbano, sino también de pues, sensación de confort térmico, de disfrute, ¿no? El hecho de que pues, las personas puedan salir a pasear y encuentren un lugar confortable y apacible, que fomente las relaciones sociales entre vecinos, que fomente el aprendizaje, porque pues un huerto urbano puedes llevar a los niños de las escuelas de alrededor que tienen patios totalmente asfaltados y allá tener pues elementos, ¿no? que les sirva para ampliar sus conocimientos y competencias que están relacionadas con las curriculares también. O sea, ujú. toda una serie, ¿no? de beneficios que vamos ampliando, que no los estudiamos solo desde Turba, sino que siempre lo hacemos en colaboración con otros grupos de investigación que son expertos sobre temas concretos de salud, de acceso y equidad, de biodiversidad, ¿no? Muy bien. Sí, a veces, además, estas iniciativas basadas en la naturaleza, yo creo que nosotros estamos en un proyecto, te he comentado, se llama Partner for Oceans and Waters, que damos ayuda y aceleración de proyectos artísticos dentro de la misión de Restore Oceans and Waters, ¿no? El restaurar los océanos y el agua. Y está bien porque muchos tratan sobre esos temas basados en naturaleza. Y hay una de las cosas que incluso evaluada por sí sola, que es para generar awareness, ¿no? Para generar que la gente vea, ¿no? Que esos manglares, ¿no? Que esas corrales de Posidonia, es una cosa que se está perdiendo, que es fundamental. Evaluado simplemente desde el punto de vista de generar concienciación en la gente, en los grupos que pueden venir a verlos y tal, ya funciona. Por supuesto, además, ¿no? Pues mejora la biodiversidad de la zona, tiene muchísimos más aspectos positivos, pero son ese tipo de cosas que también nos hace un poco poner sobre la mesa la emergencia que tenemos, ¿no? Que también es una cosa de las importantes, ¿no? O sea, eh, con todo el respeto, ¿no? Un huerto urbano tiene una capacidad también de generar dentro de la gente el visibilizar que necesitamos ese tipo de cosas. Más que el impacto objetivo, si lo medimos objetivamente, cómo eso impacta el cambio climático. Pero sí que hace que la gente pueda cambiar conciencias, que pueda entender que eso debe ir a más, ¿no? Y eso te creo que también hay que ponerlo. Eso tiene mucho que ver con cómo se hacen, ¿no? Como esa parte social, como esa parte de comunidad. Pero creo que es importante ponerlo sobre la mesa, porque eso también es importante, ¿no? Porque es decir, No, completamente. O sea, como te decía antes, el aprendizaje también se puede evaluar objetivamente, no ujú, solamente subjetivamente. Hay miles de instrumentos cuantitativos y cualitativos para evaluar no solo el aprendizaje cognitivo, sino el aprendizaje de comportamiento, ¿no? Cambio de hábitos, cambio de valores, cambio de actitud, ¿no? Que es muy importante también para generar esta cultura colectiva de poder enfrentarse a los retos que tenemos hoy en día, como puede ser el cambio climático u otros. Entonces, el hecho de tener estos espacios, ¿no? Cogestionados, transformados y que estén abiertos a la ciudadanía, a través de otras acciones que pueden ser externas, como educativas, artísticas, etcétera, que generen conciencia, potencian mucho más estos beneficios que aportan. Y es importante visibilizarlo, claro que sí.
Eso nosotros ahora organizaremos en este septiembre unas jornadas dentro de Mondia Cult, que es importante, ¿no? Y una de las cosas que trataremos es el papel de la cultura en el cambio climático. ¿Cuál es el rol que tiene que tener? Porque yo creo que sí, es que hay que vincular, porque muchas veces la ciencia, incluyendo las ciencias sociales, por sí sola no se entiende. O sea, y cuando la gente es capaz, la gente, la gente necesita entender las cosas para entender qué tiene, ¿no? Y hay una parte de cambio climático que creo que entre todos hemos hecho que pues bueno, que podríamos haber hecho mejor, que es abandonar esa parte pesimista de, bueno, como no, porque hay mucha gente que le está pasando esto, de como no puedo hacer nada, pues no hago nada, y no, no va de eso. O sea, hay que dar una visión mucho más positiva de que sí que podemos. Que por supuesto vamos tarde, que hemos hecho muchas cosas mal y que hay cosas que tendremos que pagar. O sea, pero que nuestros nietos vivirán mejor si empezamos a actuar, ¿no? Y empezamos a todos poner de nuestra parte para esa transformación. Por eso es muy importante esos proyectos, ¿no? También darles, y eso, pues la cultura, el arte, las ciencias sociales y la ciencia pura, ¿eh? También, o sea, que tiene que aprender a explicarse, las hard science, ya sé que no te gusta, pero las hard science también tienen que entender que esto tiene que, para que pueda, necesita llegar, ¿no? Y necesita... Todo tipo de ciencias son imprescindibles. Mira, ahora me estabas haciendo pensar en un proyecto que hay en una escuela de aquí de la Champla, en Barcelona, que transformó su patio y durante la sequía que tuvimos el año pasado en la ciudad, que como sabéis fue súper severa, y habían restricciones, no se podía regar. Entonces, ellos que tenían el patio renaturalizado con nuevas plantas, nuevos árboles plantados, querían seguir regando. ¿Qué hicieron? Se organizaron a nivel de escuela y también con el huerto urbano que tienen a una calle porque el huerto urbano tampoco se podía regar y ellos tenían allí pues sus plantaciones de, ya sabes, cebollas, tomates, ¿no? Para hacer Ujú, sus clases allá. Recuperaban el agua de las jarras del comedor, la ponían en garrafas, el agua de la fuente del patio también pusieron unos cubos debajo y cuando se quitaban la arena, se lavaban las manos, toda esa agua la recuperaron y la iban transportando los adultos, ¿no? al huerto también para regar esas plantas. Ahora han tenido un proyecto piloto con unas arquitectas y también con una escuela de diseño industrial y les han ujú. construido una fitodepuradora en el patio. Con lo Ya. cual, esta colaboración de la que hablábamos, ¿no? Entre diferentes tipos de ciencia, que ellos han participado en el diseño, que han pensado cómo lo querían, porque tienen un área también que es, ¿no? El diseño permite como unos bancos, entonces ahí también han encontrado como un área para socializar. Se han diseñado como unas bolsas para transportar el agua, como unas mochilas para que cuando vayan al huerto a hacer las actividades los niños ya pueden llevar el agua y regar, ¿no? Bueno, Pensando en que ahora ya no tenemos sequía, pero seguramente dentro de un par de años volveremos a estar en la misma situación. por supuesto, ¿no? Y sobre todo, es lo que te hablábamos, ¿eh? A entender que hay que preservar el agua. O Sí, sea, a mí me gusta más la visión de que esos 500 600 niños de ese cole ya tengan desde hoy en el mindset que cuidado con el agua es casi, no es casi no, no, seguro que es más importante que los 3.000 litros que ahorrarán, que seguro que son importantes, ¿eh? Pero digo que para mí esto tiene un efecto mucho más a largo plazo, el que exacto. esos niños durante toda su vida ya sepan que cuidado con el agua, ¿no? Que es una Exacto. Y cosa sepan gestionarla. correcta. Eso es. Ya está, es que es así, o sea, es así de... Es como con la comida, con todo, ¿no? Aquí en mi casa la comida no se tira, porque, bueno, se tira, quiero decir, y entonces, bueno, pues mis hijos lo tienen como muy integrado. Bueno, pero ¿por qué? Porque es importante, no es porque tienen que tener... Entonces, otra de las cosas que has dicho de esto, toda la parte de soluciones basadas en naturaleza y... has dicho dos cosas que están siempre aquí en Barcelona en... Bueno, una que está más en... La otra está más clara, que son las superillas, ¿no? Que no todo el mundo está a favor o en contra. Yo creo que también están mal explicadas. Sí, O sí. sea, que es como siempre, yo creo que es una buena idea mal explicada, que una vez al final la gente cuando la aprende porque está, ve que es bien, pero que está mal explicada, pero bueno, que eso es otro tema que ya discutiremos. Y luego los refugios, ¿no? Los refugios climáticos, que me parece una idea muy, muy interesante, muy brillante, no sé cómo es sostenibles, no sé si perdurarán. A mí me preocupa un poco que estas cosas que pasan mucho con el diseño efímero, ¿no? Y con este tipo de proyectos es que se hacen en la emergencia y no se quedan. Por eso me gustaba el proyecto que explicas del agua, ¿no? Vale, ya lo hemos hecho, hemos salvado la sequía, pero tiene que quedarse ese conocimiento, tiene que quedarse ese, si no deja de tener sentido, ¿no? Entonces pasa mucho con estos refugios climáticos, salieron ahora este año pasado, ¿no?
como una cosa que hacía falta. Este año de calor tenemos. O sea que, pero vienen para quedarse, que es lo que todos queremos. Vienen para quedarse, irán a más, son escalables, son sostenibles. ¿Cómo lo ves? El tema de refugios climáticos vienen para quedarse porque la emergencia viene para quedarse. No, al final tenemos que entender que el cambio climático está ocasionado por las emisiones de gases de efecto invernadero que producimos como sociedad. No es un Ujú. fenómeno producido por el mar o las nubes. No, lo estamos ocasionando nosotros. Entonces, si la sociedad sigue funcionando igual, a Pero digamos, nivel de y- transporte de mercancías marítimo, emisiones de barcos, de aviones. No hablo de que alguien coja el coche para tal. O sea, bueno, el tráfico en las ciudades, etcétera. ujú, Las emisiones continuarán y la situación de calentamiento global continuará. Por lo ya. tanto, los refugios climáticos continuarán. Sí, y además eso es todo cuando hablas, bueno, tú has dicho que eras climatóloga, ¿no? O sea, sabes de esto más que yo, pero que tiene unas inercias. Aunque no, aunque paráramos ahora, eso no se para mañana. Exacto. Bueno, soy ambientóloga, pero trabajo Ambientóloga, perdón, sí que me he equivocado. con Ambientóloga, climatólogos. sí, Sí, ambientóloga, sí, perdón. sí, sí, Ambientóloga sí. es importante, pero que tiene unas inercias esto. Esto no, Sí. hemos tardado 1000 años en generarlo y tardaremos 200 en Claro, mitigarlo. claro. Y esto es un mensaje que también, cuando hablabas antes a nivel, de cómo comunicamos el cambio climático, es importante decirlo. O sea, hemos estado fallando, como tú dices, en una visión alarmista y catastrófica del cambio climático, que lo que ha hecho es que muchas personas e incluso gobiernos digan, bueno, esto está aquí, no podemos hacer nada porque es tan grande y es tan catastrófico que mejor vamos, seguimos como estamos y ya cuando sea, pues sea, y se acaba esto. Ujú, Esto lo hemos hecho mal. La visión tiene que ser mucho más empoderadora. Hay filósofos que se dedican a este tema que hablan de la pedagogía de la esperanza, ujú, que en Latinoamérica está mucho más desarrollado, también porque allí hay una tradición mucho más arraigada de tratar lo natural con lo humano, ¿no? Con lo social, o sea, tiene una relación mucho más directa, ¿no? Con su entorno, que a lo sí, mejor en países más de Europa hemos perdido porque nos hemos separado lo urbano y lo rural desde hace más ujú, tiempo. Y, y es importante, como decías, ¿no? O sea, tener en la perspectiva que hay que comunicar y hay que educar de manera positiva, de otra manera, porque ujú. si no, la gente no se empodera y no toma parte en esto. Sí, pero también hay una parte de, ¿cómo se dice esto? Hay que explicarlo muy bien, por supuesto hay que entender que, pero también hay que ser muy honesto y muy realista con ellos. O sea, que, Exacto, lo que que decíamos, que si hay estas emisiones de CO2 que no se van a ir, esto hay que explicarlo y hay que ser consciente de ello y mm, no pensar que yo ahora, porque voy a ponerme a reciclar más no. o voy a ir en bici a todos los lados, resulta que este problema va a desaparecer, porque no es así, ¿no? No. Ni Pero lo aunque estoy lo haciendo haga por una mis ciudad nietos, ya lo pequeña. decía, ¿no? Que antes he hablado contigo, lo voy a hacer por Claro, mis nietos. Pero bueno, claro. pero es un poco. Nosotros en la fundación hemos hecho, o sea, sabes, es como vosotros, ¿eh? La Noche Europea de los Investigadores y demás. Y un poco lo que queremos es que lo tendremos ahora este septiembre y pues, participáis con nosotros y creo que la gente. Y una de las cosas que hacíamos con el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, con vosotros y con el Centro de Visión por Computador era un golpe de realidad, que también a veces a la gente le hace falta, ¿no? Ese golpe de realidad emocional que desde el arte es más fácil hacerlo, porque te puedes permitir ciertas licencias que a veces la ciencia no, pero es simplemente para conectar. Una vez la gente está emocionalmente conectada, es mucho más permeable. O sea, es capaz, está preparada para escuchar esto que hablamos, ¿no? Porque siempre hacemos en Épica, siempre hacemos broma, que si tú es imposible convencer a un hater del cambio climático sobre el cambio climático, porque al segundo 14 ya no te escucha. Entonces, como no te está escuchando, porque hay veces que ya llevan, y a veces con razón, ¿eh? Llevamos 10 años dándole un discurso que no lo acaba de entender, que no lo ve tal, y entonces enseguida desconectas. Y dices, bueno, que no me calientes más la cabeza, que ya me lo has dicho muchas veces, ¿no? Por eso es importante ahora pasar un poco a esa acción, a conectar emocionalmente con la gente. Porque parece raro, ¿no? Que todavía hoy, con este sol que hace, ¿no? En Barcelona, que no se puede estar en ningún sitio, que haya gente que tenga dudas de que, de que esto está pasando. Esto está pasando.
Sí, El por sí. qué está pasando hay que explicarlo mejor. El qué se puede hacer hay que explicarlo mejor. Hay muchas cosas que se tienen que explicar mejor. Y no podemos, otra vez, tenemos que huir de esa sensación de que es que no lo quieren entender. No, si no lo quieren entender habrá que explicarlo mejor. Pero Hay que tiene que ser. explicarlo mejor. Hay que huir del catastrofismo y de culpabilizar al individuo. O sea, al Eso. final es un problema colectivo, la solución es colectiva y la responsabilidad es colectiva. Y ahí también es donde fallamos, ¿no? Al final hay mucha acción en el de tú puedes hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Bueno, no me digas solo a mí, porque hay un montón de actores y agentes que no solo están al nivel individual, sino en las instituciones, que son los que también tienen responsabilidad. Que tú puedes Mm, interceder por una serie de mecanismos que las sociedades democráticas tienen para cambiarlo de arriba, sí, pero no solo es tu acción, ¿no? Hay que trabajar a diferentes. Y como tú dices, ahí hay que ser muy sincero para que el mensaje llegue. Me ha gustado mucho claro. cuando hablas de emociones, porque es otro de los temas que siempre se habían dejado aparte, ¿no? Con las estrategias de información o de comunicación científicas, porque vamos mucho ¿no? Sí, A los hechos, ¿no? sí. Y explicar las cosas tal y como Pero es son. que no hace falta a veces. Es que no hace falta Exacto. que decir. Entonces, Nosotros. para eso las artes, todo el Mm, mundo artístico es súper necesario para transformar ese mensaje en algo que realmente llegue y que llegue de una forma positiva. Nosotros últimamente tenemos muchas quejas, lo cual me parece fantástico, y lo pongo además en todos los informes para la comisión como una queja, ¿no? Yo creo que soy el único raro que pone una queja como un gran resultado, ¿no? Que se quejan que el debate con los científicos es demasiado corto. Eso es muy buena noticia. Muy bueno, Es súper buena noticia. Están interesados, están implicados, ya no les empieza a importarles, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que esta combinación que llevamos haciendo durante mucho tiempo con mucha gente como vosotros, como el Centro de Supercomputación Federal Alemán, con gente de la ciencia dura, social science, con todo el mundo, que creo que y esto no es una cosa mágica, sino es después de 7 años de pelearnos en intentar hacer esto mejor, fracasar, acertar, ¿no? Y creo que está muy bien cuando somos capaces de encontrar ese punto intermedio entre lo que a mí me gusta llamar la parte precognitiva que puede hacer el arte, ¿no? Y las experiencias inmersivas que hacemos nosotros, que son muy invasivas y demás, que es precognitiva. Cuando hablamos con los neurocientíficos o no sé qué, decimos, nosotros te los preparamos para escuchar, pero después se lo tienes que explicar tú, pero te van a escuchar mucho más que si yo no estoy. Pero yo no puedo explicar lo que tú haces porque no tiene sentido, porque cuando hicimos la Noche Europea de los Investigadores del año pasado, si lo evaluamos objetivamente a nivel científico, vamos a decir siendo generosos que el 70% de lo que se contó en la performance, la experiencia, eran medio verdades. Pero cualquier científico te diría, oye, eso no es así exactamente. O sea, nosotros, como ya sabes, vendíamos parcelas de la isla de plástico, que no existe la isla de plástico, no es una isla de plástico. El concepto de isla de plástico es un concepto erróneo que inventaron los periodistas, que sí, se parece a una isla, pero que no es una isla. Pero bueno, nosotros desde el arte podemos decir que es una isla. La gente, claro, cuando yo le poníamos la dicotomía de, ¿quieres comprar este trocito de isla para ti? Porque eso va a ser el único terreno habitable para tus nietos, ¿no? Entonces la gente de ahí entonces, después pregunta por la isla. Y entonces un científico experto te puede explicar que no es una isla, pero que sí que tiene una extensión de no sé cuántos mil kilómetros, que está moviéndose por el Pacífico, que está. Entonces, eso es interesante. El científico no puede hablar de la isla de plástico porque está mal. claro, Pero entonces, de modo siendo responsable, ¿no? Con toda la parte de RRI europea y demás, está bien, puedes decirle medias verdades porque después se las explicas y le exacto, explicas el por qué. Entonces es muy importante, yo creo que esta visión de retos globales desde todos los ámbitos, social science, hard science, arte, emociones, para poder hacer el full package, ¿no? O sea, cómo conseguimos conectar a la gente. La gente no necesita saber el proceso químico que deshace los plásticos de aquí a 300 años. Eso no es relevante para ellos. Es muy relevante para la ciencia porque necesita ver cómo podemos reducir eso, cómo podemos hacerlo mejor, cómo podemos. Perfecto, pero para mí no es relevante. Para mí es relevante que dura 300 años. Que ese plástico que yo me he dejado en la playa esa, cuando venga mi nieto, seguirá estando allí. Y a lo mejor ha matado a dos tortugas. O sea, eso es lo que necesito saber. Para yo saber que esa botella me la tengo que llevar.
Sí, pero no es sí. no es en base a que me hayan dicho que ese plástico tiene un proceso químico. Eso es. Pero y no estoy para nada desvirtuando el conocimiento científico, digo que es fantástico, o sea, y que ha de estar, porque es la única vía de ir mejorando eso, ¿no? A Bueno, nivel. también se ha visto en estudios de comunicación que el sobresaturar de información lleva también a una fatiga, Fatiga, un sí, cansancio, y sí, sí. entonces desconectas. Está pasando con la guerra de Ucrania y no hay nada más cruel que eso. Sí, sí, Y, sí, o sí, sea, sí, quiero decir, total, ¿no? La de Ucrania, Palestina, todas las guerras que parece una cosa, los primeros 2 meses estás aterrado y después ya, pues, tu mente desconecta claro, involuntariamente. Y de vez en cuando, pues, vuelves a conectar, pero pasa, ¿eh? Y eso es atroz. O sea, quiero decir. exacto. Es Sí. es un problema grande cómo afrontamos estos retos de futuro y sobre todo pasa con estas cosas que, por eso me gusta mucho el trabajo que hacéis y cómo lo podemos hacer y cómo seguimos haciéndolo, es porque son cosas que no tienen recompensa a corto plazo, ¿no? Estamos en un momento de recompensas muy rápidas, ¿no? Ahí Más las nuevas está. generaciones. ¿Cómo llevan las nuevas generaciones esto de saber que van a hacer algo pero que no lo van a ver en la recompensa? Mira, a mí siempre me hacen esa pregunta cuando doy alguna entrevista en temas de educación ambiental. Y siempre digo que menospreciamos el poder actual de nuestros jóvenes, porque hay muchísimos movimientos de jóvenes que están muy concienciados. Siempre tendemos a pensar, ¿no?, en este estereotipo de joven que está desconectado de todo porque todo le fatiga y todo tal. Pero al final, en cuestiones ambientales, Ujú, ellos están moviendo las cosas. Si te acuerdas, el año pasado o hace 2 años en la UB, Universidad de Barcelona, ujú, hubieron unas manifestaciones y unas huelgas de estudiantes porque querían que todos los grados, todos los programas académicos de la universidad tuvieran una asignatura sobre temas relacionados con medio ambiente y cambio climático. ujú. Y lo Sí. consiguieron. Eso lo movieron los estudiantes, no lo movieron los profesores. No, Lo está movieron perfecto. los No, estudiantes. no, pero mi pregunta era más compleja que esa. Yo sé que hay de todo en la viña del Señor, ¿eh? Y que hay gente que está muy, muy motivada y que además ellos que son el futuro entienden que el futuro les preocupa, aunque a veces están sobresaturados y todo eso. Yo no, yo lo que decía es que en una sociedad que están los jóvenes o preadolescentes incluso muy acostumbrados a una acción-reacción rápida, ¿no? A una recompensa rápida, ¿no? A las pantallas, a no sé qué. Entrar a procesos estos mucho más largos, ¿cómo lo aceptan? O sea, ¿se frustran cuando ven que a pesar de que consiguen lo que estaban haciendo no hay un resultado rápido? Bueno, ¿Eso los también se enseña? preadolescentes al final hay actividades didácticas que la recompensa es y no inmediata, pero cuando participan, pues lo que hablábamos antes, en huertos urbanos, van, plantan ¿sabes? Sí, Tienen la hacia. recompensa al cabo de 3 meses o de 2 meses, o sea, hay Ya. maneras de hacerles ver que la recompensa es inmediata, pero lo que te estaba diciendo es que esa motivación realmente viene porque ven que la lucha es necesaria, implicarse es necesario y Ujú, son conscientes de que no va a ser al corto plazo, pero sí que deben pensar que cuando tengan 60 años, si ahora tenemos una temperatura de 35 grados en Barcelona, dentro de 15 años las predicciones climáticas de los modelos que han hecho, si todo continúan igual, es que podemos llevar a temperaturas 10 grados más elevadas. Entonces, ¿tú quieres vivir en una ciudad así? ya. Es un problema. Ah, Y es un problema. Sí, 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 está claro. para cualquiera que tenga ¿no?, un joven que tenga esta proyección de vida, es mucho peor que para nosotros que somos más mayores. Ya, ya, ya. Y esto, déjame que lo retome con la pregunta que hacías de los refugios climáticos. Al Ujú, final, hay, hay dos tipos de estrategias, ¿no?, para generar estos refugios que se están implementando en las ciudades. Una es los refugios climáticos refrigerantes, que es aire acondicionado, ujú, y ponerlos en los edificios públicos, bibliotecas, museos, etcétera, y eso abrirlo, ¿no?, a lo mejor gratuitamente, para que pues todo el mundo cuando haya una ola de calor pueda ir. Y la otra estrategia es esta renaturalización, ¿no? Es poner estas soluciones naturalizadas en las ciudades. Naturalizadas no solo pensando en verde. En nuestras ciudades mediterráneas tenemos que pensar en otros colores, tenemos que pensar en marrón.
tenemos Mm, que pensar en azul, ¿no? También. sí, 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 sí. Construir piscinas municipales en lugares donde no hay y que sean más accesibles es otra infraestructura que es un refugio climático y que funciona a nivel de eficiencia energética mucho mejor que un aire acondicionado. Al final también hay que pensar en estas soluciones cortoplacistas y aquí retomo, ¿no? También con lo que están pidiendo los jóvenes. Puedes tener una ciudad donde todo el mundo tenga aire acondicionado, pero no podrás salir a la calle porque los aires acondicionados no olvidemos que para refrigerarlo de dentro expulsan aire fuera, Aliéntalo de fuera. caliente. Con lo cual el efecto de isla de calor aumenta. Y esto lo miraron en París y vieron que sí, que allí no está el aire acondicionado tan extendido como tenemos nosotros, porque ellos históricamente no habían llegado no habían tenido veranos cálidos. Ujú. Y hubo un estudio que documentó que si todos los residentes con capacidad económica para ponerse aire acondicionado, que sabemos que París es una ciudad donde existe Hay esa capacidad, capacidad, sí. lo hicieran, la temperatura llegaba a 50 grados fácilmente. ¿Cómo vas a salir a ver París y disfrutar París así, ¿no? Ya, es Entonces, muy loco. qué es lo que han hecho el Ayuntamiento de París desde hace 8 años? Está incluyendo la naturaleza en todos los rincones que ha podido. Tú ves todos los alcorques de los árboles llenos de plantas. Cualquier rincón que era un área sin poner ningún tipo de vegetación, ahí han puesto paredes verticales verdes. En un lado del Sena, donde pasaba una autopista, la pacificaron y ahora pasa la gente, disfrutando también del frescor que aporta el río, ¿no? Ujú. O sea, las estrategias son muy diferentes. ¿Qué te va a dar el beneficio a corto plazo? Ponerte el aire acondicionado. ¿Qué te va a dar Pero, el beneficio a largo plazo? Y colectivizar este beneficio y tener otros cobeneficios como los que hablábamos antes, ¿no? vale, pero Es- entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no hay más paredes verdes? porque hay primero porque las paredes son de personas, ¿no? No los ayuntamientos no tienen todas las paredes de las ciudades. Ujú, Después porque hay que evaluar también, como te decía antes, una solución basada en la naturaleza no es plantar un árbol. A lo mejor hay ujú, paredes donde tú vas a plantar que ahí no crece nada porque le da el sol todo el día. Entonces eso no te va a aportar ningún tipo de beneficio a nivel de absorción de CO2 ni de disminución de la temperatura. No todo se puede aplicar en todas partes, ¿no? ujú. Las intervenciones que implican naturalización son más complejas porque requieren un mantenimiento al que no estamos acostumbrados como ciudades, ¿no? Hemos ido tradicionalmente quitando lo que nos molestaba de la naturaleza, ¿no? Y Sí, sí, ahora sí. es como una reintegración de los elementos naturales y en la lógica, ¿no? de la gestión pública y también de la convivencia ciudadana hay que acostumbrarse a eso y eso requiere un proceso. Y seguramente también porque la implementación de estas soluciones te supone un coste económico mayor al hacerlas, aunque después recuperes esa inversión en el largo plazo. Bueno, pero hay políticas de promoción de las placas solares en los complejos residenciales. ¿Por qué esto no está pasando? Bueno, aquí ya entramos en otra cuestión que es la energética, ¿no? Ya no estamos hablando de... No, no, pero digo que igual que se hacen esos programas para poner placas solares, Sí, ¿no? ¿Por pero qué no las se hacen placas estos solares no programas para... afectan la vida que de la no? ciudad. Tú Por cuando, eso. claro, ahí está, ¿no? Cuando eh, pacificas una calle o la orilla de un río en la que había mucho tráfico, primero vas a tener que confrontarte o lidiar con todo el rechazo. Ahora yo no puedo pasar con mi coche por aquí como hacía antes, ¿no? Ujú, Y eso a nivel político, es costoso. Lo hemos visto en Barcelona, ¿no? Con la mm, superilla. Las Aunque perillas. después todo el mundo está encantado con la superilla y todo el mundo quiere más superillas. Pero realmente a corto plazo, aparte que supone una obra mucho más costosa, en el Ujú, corto plazo la ciudadanía, si no se le explica bien, no lo entiende. Una vez ya lo tiene hecho, entonces sí, porque, claro, prefieres pasear por esa calle, se abren mucho más comercios, aumenta la actividad económica, la sensación de confort, el ya. disfrute.
¿no? Las Mm, sombras, ahora que tenemos tantas olas de calor sí, y está se muy ve bien. con las otras calles. Sí, Bueno. Pues sí, hay que seguir trabajando. Son cosas que son complicadas, que lleva a mucha gente. A veces la política no va al ritmo también, en el que todos nos gustaría. Entendemos que es un proceso, un caballo difícil de domar y difícil de gestionar. Pero sí, yo creo que desafortunadamente cada vez hay menos campo de juego. Es decir, cada vez es más evidente algunas cosas y cada vez es más difícil, repito, desafortunadamente poder ponerle palos a las ruedas. Son cosas que bueno, ya están pasando, que llevan inercias, que seguirán pasando, que tal, y que por lo tanto es un momento de ser valientes y de proponer cosas. Me gusta esta visión global o holística, que es la que tenemos que intentar hacer, y cómo con mucho conocimiento diferente podemos, como hablábamos otro día con gente de tu equipo, con Zora, definir mejor el problema exacto. y después definir muy bien la solución, ¿no? Cada uno una parte, ¿no? Expertos en muchas cosas muy diferentes pueden dar un marco y luego una solución. Y esta solución además tiene que ser aceptada, validada y sobre todo empoderada con la gente, ¿no? Para que puedan decir, oye, pues esto, vale, tiene sentido, vamos allá y sabiendo de forma honesta que esto lo verán mis hijos, Claro, pero sí, bueno, que sí, ya es con nietos. suficiente, ¿no? Pero que a veces es importante, ¿no? El solo ponerlo cuando pones las expectativas reales, ¿no? Y emocionalmente, como hablábamos, conectadas, pues oye, igual tiene sentido. Yo siempre lo digo y no me siento muy orgulloso, pero yo empecé a reciclar de forma seria y ordenada cuando nació mi hijo porque me daba un poco de vergüenza. Que te El, dijera el, que di- por qué no lo hacías, ¿no? el día a día, la vida, el de eso, me hacía que reciclaba, pues eso, lo típico, el vidrio y el papel, el cartón. Y lo otro, bueno, más o menos. Y ahora tengo 6 papeleras, es un drama, pero fue un punto de vergüenza. O sea, Sí, sí, vergüenza para con él porque sabía que eso era para él, ¿no? Entonces es un poco como, y ahora aquí somos a reciclar porque me da un poco de vergüenza, pero creo que es una cosa que ya ha venido para quedarse. Y mi hijo ya lo hará porque es lo que ha visto siempre. exacto. O sea, que eso es lo que hablábamos de esos proyectos, que es muy importante que ya, sobre todo los niños que son el futuro, ya sean cosas que integran porque es mucho más Exacto. fácil, ¿no? Ya son digitales, pero también han de ser conscientes, ¿no? Que Y que no se pierda en la es adolescencia, porque muy importante. aquí es donde tenemos también un reto a superar. Sí, sí, sí. Es muy importante. Pues bueno, Isabel, el cambio climático está deshaciendo mi ordenador, creo, y por eso ¿No vamos ahora es? con paradas. Pero un placer, como siempre, tenerte en nuestra casa. Sabes que puedes venir Gracias. cuando quieras. Seguiremos hablando. Nos vemos en septiembre con la Noche Europea de los Investigadores y espero que hagamos muchas cosas. Creo que tenemos que hacer cosas juntos, tenemos que generar emociones, tenemos que generar conocimiento y tenemos que generar impacto y es importante que Y me evaluarlo. parece y evaluarlo. Muy bien, eso es lo que siempre es una obsesión de la casa también. Pues muchas gracias, Isabel, y ya sabes, cuando quieras estás invitada. Gracias a vosotros. Un saludo y un Un beso. placer. Un Chao. abrazo. Chao.